Buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión, la Escuela de Cábala nos acompaña el maestro Leopoldo Pompa con el tema La vida espiritual y la Cábala. Adelante, maestro, gracias. Muchas gracias, Eloisa. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo a todos. Gusto de recibirlos este año, gusto de estar compartiendo con ustedes esta materia, que es algo que ustedes ya conocen, ya dominan, y si están buscando este camino es que su DNA hebreo está empezando a resurgir y está empezando a llamarles a este camino. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la vida espiritual y la Kabbalah. El orden del día es hacer una introducción. En la introducción siempre hablamos del maestro de la Ferrier, hablamos de un fragmento de este propósito psicológico número 14, que nos da una síntesis extraordinaria de lo que es Kabbalah. Vamos a hablar de la Kabbalah y el árbol de la vida es la espiritualidad. Como siempre, tienen la oportunidad de interrumpir en cualquier momento y Eloisa nos hará el favor de detener y hacer preguntas, expresar inquietudes o simplemente añadir información que pueda ser de gusto y de enriquecimiento a la presentación. Entonces, en cualquier momento, levanten la mano, interrumpan y pregunten por el chat. Esto es de todos. Vida espiritual y Kabbalah. El maestre, el siguiente párrafo donde aparece la palabra Kabbalah, dice el maestre, se comprenden bajo la denominación de atributos absolutos todas las perfecciones que son propias de la divinidad, las que los teólogos distinguen en positivas y en negativas, en apariencia aquiescentes, inmanentes, operativas, transitivas, primitivas, derivadas, metafísicas, morales, comunicables, incomunicables, propias, metafóricas, etc. Este párrafo se refiere a los atributos de la divinidad. Siempre el maestro Estrada nos dijo, vamos a estudiar a Dios. Entonces, todos estos atributos, ¿cómo los hemos integrado? Las perfecciones, positivas o negativas, aparentes, aquiescentes o inmanentes que no se ven, operativas o transitivas, primitivas, derivadas, metafísicas, morables, comunicables, incomunicables, propias, metafóricas, de la divinidad. Esto nos permite conocer a la divinidad. El preguntarnos cómo percibes a la divinidad. ¿Cómo está introyectado en tu ser, en tu persona, este concepto de Dios, este concepto de vida, este concepto de el conjunto que contempla todos los conjuntos, la ley que contempla todas las leyes? ¿Cuáles son los atributos de la divinidad que tú has hecho propios? Y continúa el maestro diciendo, brinca ahora al concepto de Kabbalah. Los 7 últimos sefirot, los últimos 7 esplendores, comprenden todos esos atributos, porque son atributos humanos, de la humanidad hacia lo superior. Y uno reencuentra todo, uno reconoce también muy claramente en los 3 esplendores supremos los atributos relativos, atributos que son inexplicables porque no están al alcance de nuestra comprensión, o mejor aún, las 5 nociones de esta propuesta. Los sefirot, que son emanaciones cabalísticas, que son luces, que son vórtices energéticos, que son
puntos de visibilidad, que si es como miramos en el cielo y hay estrellas, calificados a veces como esplendores, son en realidad 10, los 7 inferiores y los 3 superiores. Bajo los 3 primeros llamados supremos, Keter, Jochma y Binah, y que son un poco como la trilogía de la tradición judía. Vienen los otros 7 atributos inferiores que se refieren a estas características de lo divino, como 7 fuerzas secundarias que equivaldrían a los 7 planetas de la astrología antigua. También en la astrología antigua los planetas solamente usaban el nombre de Venus, de Mercurio, de Saturno, de Júpiter, para referirse a tipos de energía que nos eran entregados o que nos eran identificables. Entonces, los 7 sefirot inferiores se comparaban con las energías de la cultura mesopotámica, de la cultura sumeria, que les daba los nombres astrológicos. Pero en realidad representan energías que están presentes en nuestra vida. Cada uno de estos sefirot emanan en todo aquello que precede. Naturalmente, todas esas emanaciones son inseparables de la divinidad y constituyen la unidad perfecta. Esta definición maravillosa. Y esto es solo un extracto de todos los 20 y tantas páginas que tiene el propósito psicológico número 14. Yo los invito a que lo lean y que lo lean muy lentamente y que cada palabra la consulten y que cada una de las referencias numéricas las profundicen, porque es una síntesis maravillosa de lo que es el estudio del misterio judío, del misterio de Israel. Entonces, esta orientación nos inspira en el maestre para continuar trabajando en el concepto de lo que es la vida espiritual. Es una vida que todos compartimos, que todos sentimos, que todos vivimos y que hemos trascendido, decía el maestro Estrada, en nuestras enseñanzas, nuestras primeras enseñanzas, que fuimos minerales, fuimos vegetales, fuimos animales, y ahora asumimos una responsabilidad espiritual. En los 9 meses de gestación, nos compartía el maestro José Manuel Estrada, vivimos todo el proceso desde ser simplemente una célula, de ser simplemente un mineral, de ser simplemente una condición de orden inanimado, hasta convertirnos en un ser humano en un lapso de 9 meses. La forma vertiginosa como se sintetiza toda la historia del ser desde que dos células, espermatozoide y óvulo, se unen con un solo núcleo y se convierten en toda la complejidad de un ser humano. Cuando somos la vida mineral, estamos hechos del mismo material de las estrellas. Y esto nos lo dicen ahora los cosmólogos y los maestros de astrofísica. O sea, todo, absolutamente todo en el universo está hecho con los elementos de lo que estamos constituidos los seres humanos, nuestra tierra, nuestra vida. El hidrógeno es el elemento básico y está presente en el universo entero. Las moléculas se unen y forman rocas, tierra, materia inerte. En realidad su cambio es exageradamente lento, pero es una vida, la vida mineral, que tiene un ciclo existencial largo. Y ya lo hemos vivido. Ya hemos pasado por esta condición. Pasamos a la vida vegetal. Y la vida vegetal es maravillosa. Cómo a través de una condición estática
estamos haciendo una condición de vida. Como la planta de la raíz también, una célula de la semilla produce raíz y luego busca la luz. En los vegetales está el más maravilloso proceso existencial. Todo el movimiento que tiene la savia de raíces de la tierra hacia las hojas en busca de la luz es para captar los fotones, para captar esas partículas que no tienen masa y que tienen una cantidad de energía impactante. Los fotones, la luz es tomada de la emisión del sol, en nuestro caso, pero muchas veces de rayos y de energía cósmica que vienen de lugares más profundos en el universo y se toman en nuestras plantas, en nuestros vegetales y se transforman en energía, se transforman en grasas, se transforman en defensas, se transforman los perfumes, los aromáticos son las formas de defensa más sofisticadas que hay. Por eso nos gusta usar lociones, tomar el perfume de las flores, porque las plantas usan los aromas como una de las formas de defensa más efectivas. Las plantas no se pueden mover, las plantas están ahí estáticas, están detenidas haciendo este proceso de convertir luz en azúcar, en grasa, en aromas. Al estar haciendo este proceso, están concentrando para nosotros el siguiente paso evolutivo que fue la vida animal. La luz se sintetiza en el vegetal, en alimentos, en forma parte de la vida animal y a través de la sangre nos agrupamos en especies y manadas. El instinto nos acarrea, pero ya tenemos movimiento. Ya expresamos nuestra voluntad en una traslación. Podemos ir de aquí hacia allá, podemos decidir estar estáticos o decidir movernos. Nos han explicado los antropólogos de un poco de tiempo atrás que el hombre empezó a transitar por América hace unos 13, 14 mil años y aparece siguiendo a los mamuts y a los animales en esta época prehistórica de los 12.000, 13.000 años antes. Recientemente hay descubrimientos en Perú, en Estados Unidos, en Nuevo México, obviamente en México, nuestro país, donde se encuentra la presencia de vida animal, tanto de mamuts como de seres humanos, hace 23 y 24 mil años en América. Entonces, estamos redescubriendo la condición animal, estamos redescubriendo la condición de seres humanos. Y hay situaciones de orden científico que revelan la presencia de un conocimiento científico altamente desarrollado en ese periodo. Todas las evidencias hablan del diluvio alrededor de 12.000, 13.000, 12.300, 12.400 años de nuestra época, 9.000 años antes de Cristo, donde se sepultó por la glaciación toda esa evidencia de una evolución previa. Pero tenemos en Perú, tenemos en Centroamérica, tenemos en México, tenemos en Estados Unidos y tenemos en muchas partes del mundo, en Córcega, en Malta, en el Mediterráneo, en Turquía, en Mesopotamia mismo, evidencia de que la vida animal llegó a un nivel evolutivo
importante, muy adelante de lo que hoy por hoy tenemos nosotros. Y algunos avatares de aquella época, trasladándose por el agua, inculcaron la enseñanza a los seres humanos que sobrevivieron del cultivo, de la siembra y de la tecnología evolutiva. Entonces, la vida animal, de una forma natural, ha trascendido a una espiritualidad, de que somos conscientes, de que somos autoafirmantes, de que somos vida en evolución, de que aplicamos las leyes de vida al conocerlas y cosechamos lo que es sembrado después de un tiempo de maduración. Y no solamente se refiere a conceptos agrícolas, sino a conceptos de vida. Conforme vamos viviendo la experiencia existencial, nos vamos dando cuenta que si yo siembro una acción de ayuda, va a dar frutos de beneficio. Si yo siembro una discordia, voy a cosechar tempestades, como dice este dicho coloquial. O sea, todo aquello que representa nuestra expresión volitiva, nuestra expresión de deseo, es precisamente lo que se convierte en el resultado de nuestra vida. Y aquí parte, y esta es la base esencial de la Kabbalah. La Kabbalah es una trayectoria de recibir la espiritualidad desde los tiempos más remotos. Hombres justos han trazado el camino y nos han compartido el mapa existencial y cósmico. O sea, Kabal, la palabra Kof, Fet, Lamed, que es como se escribe Kabbalah en hebreo, es idéntico al verbo recibir. Entonces, esta vida espiritual es receptiva, pero solamente movido por el verbo desear. O sea, ¿qué es lo que deseas? La Kabbalah te lo otorga. Y es el deseo lo que forma la vasija espiritual en la que tú estás expresado para recibir la cantidad de luz, para recibir la cantidad de energía espiritual que estés dispuesta a procesar. La energía espiritual está a tu disposición, pero tu identidad individual solamente es capaz de procesar aquella cantidad de espiritualidad que tu voluntad desee. Entonces la Kabbalah está sustentada en el deseo de recibir el trazo del camino. Y está escrita en un lenguaje críptico porque cada ser humano tiene un sendero particular que descifrar a lo largo de su espiritualidad. Entonces, la Kabbalah no es un proceso lineal, vaya, no es ni siquiera un mapa operativo, sino que es una expresión individual. Tú vas a recibir de la energía divina aquello que tu voluntad sea capaz de expresar como voluntad de recibir. Entonces, la Kabbalah está sustentado en el deseo de recibir y recibirás tanto como tú desees. Y esto suena extremadamente simple. La realidad es que
díganme ustedes qué es lo que están deseando en este momento. En Kabbalah, la oración se hace para terceras personas. En Kabbalah se hacen plegarias para los demás. Le preguntaron al maestro Jalel que era demasiado complicado esto de la Kabbalah, que cómo podrían hacerle, cómo podrían hacerle para aprender Kabbalah, y le dice que lo reta: enséñame Kabbalah mientras estoy parado en un solo pie. Dime cuál es lo más básico de la Kabbalah. Y le dice el Rab, le dice, hay 613 preceptos, 613 mitzvot, 613 reglas en la Torá, que es el libro principal de la Kabbalah. La Kabbalah es un proceso para interpretar la Torá, que es el Antiguo Testamento, el Pentateuco, pero en la expresión primaria de la antigüedad. Entonces, enséñame Kabbalah. Dijo, muy fácil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese solo precepto que está en Levítico, que después nos lo reiteró el maestro Jesús, es: amarás con todo tu corazón y con todo ser unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De ese mandamiento, de ese precepto, de esa mitzvah, o sea, de esa ley derivada de la Torah, se resuelve toda la Kabbalah. Entonces, nuestra espiritualidad está fundamentada y diseñada en el otorgar, en el dar, en el servir, pero realmente, o sea, no de apariencia. Y es un precepto complejo, o sea, nos lo han dicho, lo hemos escuchado, lo hemos vivido, lo hemos procesado y no lo hemos llevado a cabo. ¿Cómo es que voy a amar a mi prójimo? Si a veces a mí mismo me flagelo, me lastimo o no me aprecio. Ese es el reto cabalístico, ese es el reto de la Kabbalah. Entonces, nuestra vida espiritual, que es una necesidad real identificada en nuestro proceso existencial, encuentra en la Kabbalah un camino único y particular. Es una de las ciencias sagradas más profusamente documentadas. Hay cientos de libros. Cada rabí, cada época genera mucha literatura. Y la literatura tiene un hilo conductor, pero la expresión de esa información se va a convertir en única en tu persona. Y vas a encontrar maestros, y vas a encontrar guías, y vas a encontrar instructores, y vas a encontrar, ya ahorita en YouTube puedes tener, no sé, cerca de 600,000 horas de enseñanza de Kabbalah. Lo maravilloso, lo extraordinario es que encuentras un camino particular. Ya están aquí las otras personas, regálenme un segundo, por favor. Queridos hermanos, los estoy viendo.
Ya quedó. Discúlpeme, por favor. Ahora sí ya quedó una anfitrión en aquella reunión. Entonces les decía, esta personalización de la Kabbalah. O sea, cada uno de nosotros, ahorita estamos 15 personas, va a encontrar un camino particular en la Kabbalah. Aquel camino que su espiritualidad requiere. Y va a ir descifrando personalmente, en una búsqueda auténtica de otorgar y servir a los demás, un camino de revelación propia. La espiritualidad se te va revelando de una manera mágica, de una manera particular y de una manera única, en donde al aprender a otorgar aprendes a respetar el camino de otros cabalistas. Todos los cabalistas son legítimos, todos los cabalistas tienen auténticamente un proceso existencial que compartir, pero el secreto es el deseo y la operación es el otorgamiento. Amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El maestro Estrada nos compartía, si ustedes se acuerdan, Maestro, tenemos una mano levantada de Julie. ok, por favor, Adelante, por favor. te voy a dejar de compartir para vernos Muchas un gracias. poquito. Ok, adelante, Yuri. Sí, gracias. Tengo entre comentario y también una pregunta, y es respecto a la diapositiva que acabamos de pasar. Hace unos días estaba leyendo el libro de Elena Blavatsky, el de la doctrina secreta, y hablaba acerca de que la vida se va a manifestar en una serie de etapas evolutivas, y esto va a ser a través de un progreso de la conciencia, iniciando desde la etapa mineral y terminando en la etapa humana. Entonces habla de que a partir de que ya inicias una etapa vegetal, tienes una mayor conciencia. Ese es el comentario. La pregunta es, habíamos hablado, no recuerdo si fue con usted o con el maestro Wilfrido, acerca de la reencarnación y el Cábala. Mi pregunta es, ¿el Cábala en alguna parte llega a hablar acerca de la reencarnación en este orden específico? Es decir, que nosotros iniciemos la vida en este mundo como algo mineral y luego vegetal, luego animal, luego humano y espiritual, ¿o no? Mm, ¿Puedes repetir la pregunta, Yuri? Siempre tienes esa Sí, claro. habilidad. O sea, ¿cuál es la pregunta específica? La pregunta específica es, si los humanos, de acuerdo con la Cábala, únicamente reencarnamos en una vida humana o reencarnamos de acuerdo a estas etapas. Es decir, el ser vivo, la primera vez que llega a la Tierra, llega siendo un mineral, posteriormente pasa a la etapa vegetal, animal, humana y espiritual, o es una constante de reencarnación humana. O sea, las dos teorías que propones es, siempre somos seres humanos, llegamos aquí con un cierto Ujú. nivel humano y solamente estamos haciendo el tikkun, esta corrección propia de este ser humano, hasta que va creciendo a través de reencarnaciones y cuando está listo, vuelve a salir del sublunar y ya va a nuevas etapas de desarrollo. O podemos no solo la teoría contraria sería, puede ser nuestra condición reversible tan fuerte que regresamos hasta vegetales o hasta minerales derivados de nuestra conducta. Correcto. La teoría 1 y la contrapropuesta Y la sería la contrapropuesta sería que segunda. podemos Así es. portarnos tan mal que regresamos a, a Ujú, lo, sí. a lo primario, a lo que regresamos a minerales. O sea, te has portado tan mal que te vas a convertir en un diamante, pero piedrita, ¿verdad? Entonces, Sí, en sí mi pregunta es si la Cábala menciona algo al respecto, algo de la teoría 1 o la teoría 2, o no menciona algo sobre esto. sí. Sí, hay diferentes, Rod Lightman habla de reencarnación, Ravach habla de reencarnación, sus alumnos, Philip Berg, Rav Philip Berg,
habla de reencarnación, tiene un libro de reencarnación, ¿verdad? Pero todos coinciden en que las reglas no son fácilmente identificables. O sea, no existe una matriz de meritocracia en donde tú dices, hiciste tanto avance por aquí, entonces ya te alcanza para ser un venadito con manchitas blancas como Bambi, ¿no? Y te alcanza para tanto, ¿no? O sea, realmente los procesos existenciales, existe un científico, por ejemplo, que habla y dice, la reencarnación es el proceso de que tengamos hijos. El 50% de nuestros hijos tienen nuestro DNA y es nuestra carne. Estamos reencarnados en ellos. Entonces, bajo esa propuesta científica, solo podríamos reencarnar humanamente y crecer humanamente. Entonces, en mi consulta, les he platicado, soy psicólogo también, en mi consulta yo he recibido personas que recibieron una herencia de un proceso que está obstruido, que no está fluyendo en su vida, porque son patrones que repiten de la familia. Y su mamá vivía o su papá vivía un problema específico y lo repiten en esta vida. Entonces, el tikkun, esta corrección que la Kabbalah nos enseña, el corregir nuestras carencias, el corregir, el superar nuestros problemas, le concede a nuestros hijos una corrección de esos problemas. Y me ha sucedido algo maravilloso y observable. Cuando una paciente de 40, 50 años tiene hijos con los problemas que me refiere y corregimos a través de conciencia y corregimos a través de trabajo sobre sí mismo, los hijos empiezan a liberar ese problema, empiezan a fluir. Entonces, lo maravilloso de la corrección es que trasciende a nuestro linaje. Entonces, si esto que yo he observado en la vida real existe, imagínenselo hacia atrás. O sea, ¿qué sucede con tus papás y con los papás de tus papás que sí trabajaron? O sea, recibieron herencias difíciles en condiciones difíciles, pero también recibieron y fueron personas que crecieron en sus vidas. Entonces, te conceden lo mejor de este instante de tu existencia. Y Ravach dice que siempre nos está sucediendo lo mejor que nos está sucediendo. El maestro lo repetía con sus palabras. Sí, todo es perfecto, preciso y maravilloso. Eso que te está pasando es lo que necesitas que te pase. Eso que te está pasando es lo que necesitas que te suceda. Les compartía. No, fue en otra trabajo de ciencias sagradas. El 14 de diciembre me metieron al hospital con una neumonía intensa, ¿no? Entonces, no son buenas fechas para entrar al hospital. Pero tenía 20 años padeciendo problemas respiratorios. Entonces me agarró el neumólogo, me dio una sacudida y estuve una semana completa en el hospital. Y claro, llega un momento, el momento de la crisis, cuando hice crisis, o sea, fue de una intensidad emocional elevadísima. Y doblé la cabeza, doblé la cerviz y dije, Señor, te lo entrego. Te entrego este sufrimiento. ¿Saben qué sucedió? Una renovación existencial maravillosa. Hacía 20 años que no me sentía de una manera tan positiva en el manejo de la respiración por estos problemas, queridos amigos, que a veces tenemos en la GFU, que nos sentimos conocedores y capaces de todos los secretos de la vida. Falta de humildad. Entonces, me sucedió
este maravilloso evento de que me metieran al hospital, me metieran con un médico que tiene un carácter fuerte y me dijo, no, usted va a tomar lo que yo le diga, no los tratamientos y las hierbitas que usted está tomando, y luego ya que se cure, se va con sus hierbitas a su casa. Pero ahorita por lo pronto lo voy a sacar de su problema porque usted está grave. No saben qué positivo ha sido para mí ese suceso de falta de humildad, o sea, que me fue destruida por una enfermedad. Entonces, no lo refiero como un elemento de admiración, sino como un elemento de aprendizaje. Las peores cosas que nos suceden en la vida es para nuestro bien. Y volviendo a tu pregunta, Yuri, es la reencarnación, desde mi opinión, muy, muy personal, es siempre evolutiva y ascendente. Los peores errores nos enseñan los mejores mensajes. Cuando nos aferramos a cosas indebidas, el aprendizaje va a ser de un dolor suficiente para enseñarnos a doblar el cuello, a ser humildes ante la divinidad y a darle a la divinidad el control de nuestras vidas con el mejor servicio que nosotros podemos otorgar, con la mejor forma de otorgamiento que podemos darle a nuestra vida, a nuestros seres humanos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. El honrar a los padres no tiene chiste, lo único que le debes es la vida. No pongas en duda ni cuestiones nada de tu madre y de tu padre. Honra con profundo reconocimiento de que fueron el zaguán por los que ingresaste a esta vida, y con eso tengo bastante. Humildad ante ellos y reconocimiento y servicio y otorgamiento a ellos. Somos ingratos con nuestros padres. Y honrarlos es un menester, es un mandato, es una misbah, es una ley, por la única razón de que fueron el portal de acceso a esta experiencia existencial que hoy estás viviendo. ¿Cómo lo hagas? Encontrarás el camino. Estas dificultades, si las tienes con tus padres, te están sirviendo para valorarlo, para evaluarlo. Entonces, siempre, cada vida representa evolución. Cada vida representa crecimiento. Cada vida se reexpresa de una forma muy, muy particular. Entonces, volviendo al tema de esta lámina, si se fijan, se llama precisamente evolución y vida. Los tiempos en Kabbalah no existen. O sea, se habla en Kabbalah de que la vida es como una sábana en donde se puede ver hacia atrás tus experiencias y hacia adelante tus progresiones. Estamos viviendo el aquí y el ahora porque en esta encarnación es a través del reconocimiento del presente como reconocemos nuestra energía existencial. Entonces, vivir y compartir esta evolución es importante. Perdón, estoy acomodando aquí sus caras para verlos. Entonces, evolucionar en la vida es importante. El maestro, es decir, Julie la confundí lo suficiente como para que ya no haga preguntas al respecto. Usted siempre me hace No, preguntas sí bien me quedó claro. difíciles. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Muy bien. Entonces nos vamos a la gráfica que nos compartía el maestro Estrada. Tat es la divinidad. Entonces,
Namaste que decimos yo soy tú mismo, Tat, en Kabbalah se llama el Ein Sof, es el infinito vacío, ¿verdad? De donde se deriva un espíritu universal, ¿verdad? Del cual se deriva una mente universal, una energía universal y una materia universal. Pero todo es cósmico y en ese momento, al llegar al fondo del ciclo existencial, nos convertimos primero en moléculas, nos hacemos vegetales, estos ávidos seres que buscan la luz, nos convertimos en animales, somos humanos, somos crísticos, y esta es la transición de la época del Acuario, de pasar de humanos a suprahumanos, a crísticos, a divinos, a supradivinos, y regresar otra vez al Tat. Regresar otra vez al Tat en Kabbalah significa Debekut. Por eso nuestro instituto, nuestro colegio se llama Colegio de Kabbalah Debekut, porque habla del proceso de involución, el proceso de evolución, y otra vez hacer la unidad, la igualdad de forma con el todo. Entonces, esto es enseñanza de los maestres. Y lo vemos en el árbol de la vida. Este es Malhut, que es el reino mineral, animal, vegetal, animal y humano. O sea, aquí, en esta esfera, en este nivel de energía, es donde está representada la vida, y por eso se llama el árbol de la vida. O sea, inmediatamente encima de nosotros, a nivel energético, se encuentra Yesod. Y esta es la energía espiritual y cósmica con la cual podemos solamente interactuar. Hablar de Malhut a Yesod a través de nuestra conciencia, a través de la plegaria, a través de la oración. Yesod es la energía que conduce todas nuestras expresiones volitivas de voluntad, de deseo, hacia lo superior. Y Yesod tiene tres opciones: de entregar hacia el lado de la misericordia del árbol de la vida. Este es el lado misericordioso del lado de la vida. Este es el lado riguroso del árbol de la vida. Y este es el tronco central. Entonces, Yesod tiene la opción de usar uno de los caminos hacia Netzach, que es la energía de la Sefirat que representa a Moisés, toda la enseñanza misericordiosa de la vida. Y Netzach tiene dos opciones: subir hacia lo misericordioso, amoroso y limpio, o en equivalencia de forma, regresar a Hod, que es el canal del rigor y de las leyes que rigen la formación encima de nosotros. Y podemos cerrar este ciclo, esta conexión hacia Yesod, Netzach, Hod, y regresar a Yesod y regresar a Malhut. Podemos trabajar en este nivel nuestras plegarias, o elevarnos a través del misticismo por el canal central e irnos directamente hacia lo superior. Este es un canal altamente brillante y difícil de transitar. Este canal está regido por la letra Dalet. Si ustedes recuerdan en la ceremonia cósmica, en qué momento se habla de Dalet, se abre este conducto desde nuestro reino hasta Keter, que es precisamente el espíritu universal. O sea, Keter es el espíritu universal ya expresado. En lo superior, el Tat es el vacío infinito, no tiene más que
la idea de expresión y de evolución. Y nosotros tocamos ese punto en diferentes momentos de nuestro día, en la medida en que estamos en una condición mística, en una condición cósmica, en una condición de crecimiento. Entonces, la Kabbalah nos enseña y nos da el mapa para vivir nuestra vida de amor al prójimo y de entrega y servicio a los demás. Esto nos lo enseña el Sefer Yetzirah, nos lo enseña el Rabú Abraham desde hace 5,000 años, los 32 caminos del árbol de la vida. Y el maestro Isaac Luria lo dice, y estos caminos de la vida son a través de mundos existenciales de diferente energía que van ascendiendo en la misma forma replicativa de 10 elementos brillantes. O sea, tú te encuentras aquí, pero tienes todo este potencial de luminosidad dentro de tu ser. Puedes tener a Yesod, puedes tener a Nesach, a Od, a Tiferet en tu corazón, a Gesed, a Geburah y a las 3 sefirot superiores, como dice el maestro, están dentro de ti, están dentro de tu corazón. Pero además se replican en diferentes mundos, el mundo del reino, el mundo de la formación, que es lo que quiere decir Yetzirah, el mundo de Briah, que es el mundo creativo, que es donde se crea, en estas 2 sefirot, donde se crea la vida, la forma que va a tener la vida. Aquí está la raíz de todas sus características, y aquí está el elemento más poderoso cuando quieras tener salud, cuando quieras tener solución, elevarse al mundo de la creación, y finalmente el mundo sagrado de Atzilut y el mundo de Adab Kadmon, que es el mundo de interacción entre el Tat y lo existencial, lo no existencial de la divinidad. Entonces, Maestro, esta es, tenemos una mano levantada ok, lo dejo de de compartir. José Bernardo. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Querido maestro Leopoldo, sáqueme una duda. Es que usted ahora estaba explicando que el rigor, si entendí que era Nexa y Hot, el amor. Entiendo que es Geburah y lo opuesto es Hesed. Entonces quería que usted me explicara si estoy en lo correcto o es que se invirtieron los términos. Gracias. Sí, con gusto, Bernardo. Es exactamente en el otro sentido. La columna de la misericordia, la columna del amor, la columna de la benevolencia, vamos a decir, del lado derecho, cuando estamos presentando la ceremonia cósmica, está del lado derecho la columna por donde baja, ya no estoy compartiendo, pero necesito seguir compartiendo para poderlo explicar gráficamente. Tenemos aquí una columna, 3 sefirot. Otra columna, 3 sefirot. Columna derecha, columna izquierda. Esto se hace de una manera convencional. Está a la derecha porque está a mi derecha y está a la izquierda porque está a la izquierda. En términos cabalísticos es independiente, o sea, no existe arriba ni abajo, simplemente es una parte y una contraparte, el amor y la ley. Entonces, la divinidad a través del lado izquierdo expresa toda la Torah, todo el conjunto de misbot, todo el conjunto de leyes, de rigor, está contenido en esta columna. Entonces, Geburah es rigor, Gesed es amor. Binah es rigor, Jochma es amor.
Pero esto expresado no como maldad o negativo o positivo, sino que aquí existe una estructura de orden, una estructura saturnina, una estructura del deber ser. Y del lado derecho es el tratamiento del amor. Cuando nuestros hijos están en un problema, el padre siempre se coloca del lado derecho. ¿Cuál es la solución más amorosa al problema que mi hijo está abordando? Y no me importa si le tengo que dar, si le tengo que prestar, si le tengo que resolver. Por el lado izquierdo, en contraparte, por el lado de la columna de la izquierda, si un hijo cometió, por ejemplo, he tenido un fin de año maravilloso, el día 30, vino un joven en motocicleta y se chocó enfrente de mi auto, ¿no? Y por eso refiero esta referencia, que lo viví de una manera maravillosa. Viene un jovencito de 16 años manejando una motocicleta a toda velocidad en una curva sin ver, y yo venía, casi estaba parado con mi hija, porque veníamos platicando. De repente aparece la motocicleta y ¡pum! Se me golpea de frente en mi auto, y por fortuna al joven no le pasó absolutamente nada. Solamente un gran susto y mi coche quedó todo despedazado. Mi preocupación mayor era que este joven estuviera tranquilo, porque estaba como de un color papel. Blanco, asustado, le iban a quitar la moto, lo iban a regañar. Llamamos a su padre llegó en 30 minutos. ¿Cómo te encuentras, hijo? Muy bien. ¿Todo está bien, señor? ¿Cómo se encuentra? Bien. No se preocupe, yo me responsabilizo de los daños. Y está pagando los daños y está arreglando mi coche. Él pudo haber tomado la columna de la izquierda y decirle, ya no vas a tener tu mesada, ya no vas a tener tu domingo, a ver cómo le haces para pagar esos daños que hiciste. Si tú el que la hace la paga, o yo, lleno de amor y lleno de sabiduría humana, le digo, hijo, yo voy a pagar los daños porque tu vida es una responsabilidad mía. Y ahora que lo veo, porque lo veo casi todos los días en la reparación del auto, ¿ves? Ya hicimos un acuerdo y él va a empezar a trabajar de otra manera, va a usar la moto de otra manera, y creo que ha sido una muy buena elección para él. Pero aquí lo que les quiero traer a colación es la actitud humana de padre, de la columna del lado derecho. Entonces, cuando otorgamos, somos generosos y nos ponemos en la columna de la derecha. Cuando somos muy rigurosos, nos ponemos en la columna de la izquierda. La Kabbalah nos enseña que donde debemos estar es en la columna del centro. Demasiado amor de una manera no entendida puede ser tan dañino como demasiado rigor. Es cada situación observarla desde el punto de vista integral. O sea, ¿qué haría un padre amoroso? ¿Qué haría el coronel del ejército con el deber ser, o un abogado que conoce todas las leyes y todas sus interpretaciones? Y la solución es mucho amor y mucho rigor hacen la conjunción de lo perfecto para encontrar la solución en esta área del árbol de la vida. Cuando hay que decir las cosas, el deber ser, decirlo del lado izquierdo, pero sin asumir una posición de verdugos, sino una posición de conocedores para decir qué haría un padre amoroso, qué haría una persona cariñosa en una situación como esta. Y a pesar de que la ley exige y te obliga a este cumplimiento, está el amor que te permite esta solución. Entonces,
volviendo a tu pregunta, querido Bernardo, es del lado derecho es el amor, la misericordia, del lado izquierdo es el rigor, la justicia y el deber ser. Entonces, Binah, Geburah y Od son sefirot de ley, de deber ser. Jochma, Gesed y Netzach son sefirot de misericordia, de amor, de entrega, de compasión. Entonces, no sé si lo aclara mejor de esta manera, querido Bernardo. Sí, sí, maestro, comprendo que pues todo el esquema del árbol sefirótico, pues así como usted lo explicó, el lado derecho y el lado izquierdo ya me queda entendible y más, con más visión, ¿no? Gracias. Correcto. Y no olvidar que nosotros, los seres humanos, somos un árbol de la vida, que todas estas energías están presentes en cada uno de nosotros. Representamos toda una solución existencial, y todas estas energías, en la medida en que nuestra espiritualidad vaya en ascenso, va teniendo la posibilidad de expresarse y manifestarse hasta lo más elevado y digno. Y hay momentitos en nuestro día en que estamos en contacto con lo más sublime y lo más excelso de la expresión divina en esta vida. Entonces, no dejen de estar conscientes de que somos expresiones únicas, particulares, que nuestra singularidad fue expresada en el momento del Big Bang, y ustedes tienen 13.800 millones de años de ser esencialmente lo que son. Entonces, no son almas jóvenes bajo ninguna circunstancia. Las leyes como esas almas viven y operan, no las conocemos del todo, pero la Kabbalah nos da una pista bastante práctica para vivir en ellas. Y en síntesis, queridos amigos, es que la Kabbalah es una forma de recibir información, pero sobre todo sentimientos para lograr comprender nuestra espiritualidad y vivirla con profundidad. Kabbalah quiere decir recibir y sentimientos, o sea, no vivan la Kabbalah de una manera intelectual y egoica. Vivan la Kabbalah sintiéndola, sintiendo la fuerza que imprime. Mi vida se modificó trascendentalmente cuando yo empecé a estudiar Kabbalah. Si ustedes lo asumen, si ustedes lo viven, y vívanlo de veras intenso, va a ser importante para ustedes. Muchas gracias por su paciencia y por escuchar. Vamos a dialogar un poco. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte como siempre. No sé si hay otra mano, puedes hablar con mucho gusto. El gusto es para mí saludarte y a todos los hermanos que están ahí presentes aportando. Pues sí, efectivamente, entiendo esto de la Kabbalah. Para mí, pues ese resumen que das es bien, muy claro. Sin embargo, pues también cada uno podemos interpretarlo de una manera, pues probablemente más sencilla, más práctica, etcétera. Pues para mí son los senderos, el camino de la evolución que podemos trabajar para evolucionar, para trascender. Sí, y precisamente las dos columnas, la columna de la misericordia y de la justicia, pues nos dice que pues no todo es bueno ni todo es malo, o sea, tenemos que cumplir ambas partes para poder llegar al equilibrio, al centro, ¿verdad? Así lo entiendo como una escalera, pues, una escalera, pero con sus dos brazos, ¿verdad? El brazo de la justicia y la misericordia, por el cual nosotros debemos transitar para llegar a lo más alto, ¿verdad? Tat, como decías, ¿verdad? En las ceremonias dice el maestro, el saludo a la divinidad, a un Tat Sat, que dice el maestro Granados, yo soy tú mismo. Entonces, ahorita que mencionabas acerca del Tat, que la divinidad, pues efectivamente es eso, ¿verdad?
Me gustó mucho tu charla y pues ahí le vamos avanzando poco a poco. Sí, Y gracias. recordar, querido Jorge, que las dos columnas son referencias para buscar el centro. Para buscar el centro, decía el maestro Marcelli, busca tu centro. Cuando estés emocionado, vive la emoción y regresa a tu centro. Cuando estés intensificado, vive tu intensidad y busca tu centro. O sea, es la columna del centro la que nos da significancia, la que nos da esa profundidad en el valor de lo que somos. Es la Gracias, querido Jorge. es la columna del equilibrio, pues. Gracias a ti. Con gusto. ¿Había alguna otra mano levantada? Vi levantar a alguien la mano. Un comentario. Silvia, por favor, adelante. Con gusto. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muy claro cómo nos ha transmitido esta información. Muchas gracias. Entiendo por las columnas laterales como un polo femenino y un polo masculino, ¿no es cierto? Esa polaridad que está en todo siempre y también está en nosotros. Más allá del sexo que tengamos cada uno, tenemos un aspecto femenino y un aspecto masculino que nos componen, ¿no? Y cómo debemos trabajar para ir en un equilibrio llevando esos dos polos en un orden, ¿no? Para crear la vida que necesitamos, para poder evolucionar, para que la conciencia se siga expandiendo. No podemos avanzar si ignoramos uno de esos polos. Necesitamos llevar compensando, ¿no? Uno y el otro. No sé si compensar es la palabra exacta, pero bueno, es la que me salió ahora. De alguna manera es ir tomando conciencia de esos dos polos. Yo creo que cuando uno va por el camino del centro, está viviendo los dos polos. Si uno toma solo por uno de los polos y va como con media vida, la otra mitad la está oscureciendo, la está matando ahí, la está ignorando, ¿no? Creo que es un poco eso lo que significa el árbol, no sé. Sí, definitivo. Definitivo, la palabra más apropiada es complemento. Cuando tenemos un exceso, cuando nos cargamos mucho hacia el rigor, tenemos que ser misericordiosos, ser amorosos, es decir, yo voy a ser el juez, pero no voy a ser el verdugo, sino más bien lo contrario, voy a ser el que te salve, y en este caso voy a ser el defensor. Entonces, es el complemento. En estos tiempos, o sea, a mí la parte de la expresión de género, que se ha revolucionado tanto en que se habla ya de multiplicidad de géneros y todo, siguen siendo las mismas dos columnas. Sigue siendo la columna femenina y la columna masculina. Y cuando alguien tiene que transitar teniendo un género de un tipo y buscar el género opuesto, está buscando una compensación, está buscando una forma de reconocer por sustracción, por carencia, lo que le hace falta. Pero al final vamos a ir al centro. Vamos a pasar esta revolución. Yo estoy absolutamente cierto de que esta expresión de búsqueda ya se habla de 7 géneros diferentes y preferencias y cuánta cosa, solo hay 2. Y esta revolución es una oscilación del péndulo que está complementando un exceso de masculinidad que vivimos en el pasado. Y entonces tendremos que regresar al centro, decía el maestro Marcelli, regresar a esa parte en donde están presentes ambas polaridades, porque cada polaridad tiene que expresarse. No podemos
ser solamente de una forma, porque quedamos cojos, ¿verdad? Quedamos solo de un lado, ¿no? Tienen que estar presentes las dos energías, las dos visiones, las dos perspectivas, las dos presencias, ¿verdad? Entonces, si solamente te conviertes en un hilo de amor, hasta aburres, ¿verdad? Ay, qué aburrido eres, ¿no? O sea, entonces, métele un poquito de rigor en cuanto a lo que debe de hacerse y exprésalo, y entonces la vida empieza a tomar de nuevo un significado, ¿no? O sea, los hijos dicen, ay, tanto amor no, pero tanto rigor tampoco, ¿verdad? Entonces, eso, a mis hijos les tocó un poquito de suerte porque tengo a Saturno en la casa 1, entonces, fui un poquito riguroso con ellos y nunca decías nada, pero con solo vernos nos ponías a temblar, ¿verdad? Entonces ya mis hijos tienen 48 años, cumplen mayor, entonces ya son personas ya formadas y que están haciendo su familia. Pero una cosa y la otra, la presencia de las dos energías y conciencia de ellas en nosotros, para que busquemos el sendero hacia lo alto, hacia lo alto. Muchas gracias, querida Silvia, gracias. Qué honor tenerte en casa. Gracias. Estamos todos los lunes acá y estamos en contacto. Iracema, ¿quieres decir algo? Sí, Simplemente adelante. quiero agregar que el honor es mío. Muchas gracias. Esta es tu casa siempre, cada lunes. Adelante, Iracema. Hola, pues un gusto haber podido escucharte. Excelente plática. Fue mi primera vez de haber participado en estas charlas y muy como motivada a la siguiente, ¿no? Esperando poderlos acompañar. Y pues muy agradecida por la exposición. Claro, Saludos allá al norte. es una alegría, ya te estamos esperando siempre con gusto en Ya el casa. 1 de febrero estoy por allá. Iracema será nuestra próxima madre del Arra, mis raíces, queridos Ahí está. hermanos. Entonces, con gusto. Y cada lunes aquí estamos, a esta hora igual siempre. Bienvenida y disfruta allá a la hija y a la vida, Ya el porque 1 acá, de febrero empieza. aquí te esperamos. Muchas gracias de verte y verte bien. Sí, ¿Alguien gracias. más tuviera un comentario que participar? Buenas noches, pues igual agradecer. Siempre es pues agradable tener nuevas experiencias, nuevos conocimientos y pues cada vez se incrementa el acervo, ¿no? de este tema de Cábala. Muchas gracias. Buenas noches No, a todos. al contrario, qué alegría verla de nuevo, Virginia. Qué alegría que esté con nosotros de nuevo. Muchas gracias y recuerden, la vasija es voluntad. Ustedes decidan de qué tamaño desean recibir la Kabbalah, de qué tamaño, con cuánta fuerza desean abrirse en corazón y en ser hacia la divinidad. Muchas gracias, Virginia. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si no, si les parece, damos por concluido este ejercicio con una enorme gratitud de mi corazón y un deseo de estar presente en el suyo. Muchas gracias, maestro, que se Gracias. siga reponiendo y lo esperamos aquí dentro de 3 semanas Nos aproximadamente. vemos en 3 semanas. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.